guíe y nos dé la sabiduría de entender su palabra. Bondadoso Dios, damos gracias por un día más de vida, porque tu misericordia y tu amor y gracia es infinita, Señor. Permítenos que el Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, en esta mañana, para poder comprender y entender tu palabra, Señor. Te pido que seas con nosotros en todo momento y que cada día, Señor, sea una bendición levantarnos desde muy temprano a buscarte tu presencia y tener en cuenta todo el día, Señor, tu palabra y aprovecharla al máximo, pero sobre todo compartir a los demás, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, como les había dicho, esto, lo que hemos tratado de leer y de compartir, esto está basado en Mateo 25, 13, 30 y está basado en palabras de vida del Gran Maestro en el capítulo 25. Y cuando yo empecé a estudiarlo, pues me llamó mucho la atención y yo empecé como bueno, yo en la iglesia pues participo como diácono, pues cuando hay la lectura de la Biblia lo hago, cuando anunciar, bueno, participaciones pequeñas y pues le doy gracias a Dios por eso, sí, pero en mi corazón siempre había como ahí el anhelo como de hacer algo más, como de querer eh, participar en cosas como más grandes, ¿sí? Entonces eh, empecé a leer este libro y en este párrafo, eh, este capítulo, pues me ilustra en muchas cosas y yo espero que a nosotros, a todos también nos haya ilustrado en qué debemos hacer nosotros. Hoy le voy a hablar es donde dice un solo talento y el capítulo como tal se llama cómo enriquecer la personalidad. Es el capítulo Amén, amén. 25 de la palabra de Hermano, Dios del Maestro. hermano Franklin, un segundito, por Dígame, hermano. favor. Quisiera, no sé si es conmigo, pero el volumen de mi celular bajó de un momento a otro. No sé, hermana Dania, si el máster y si usted bajó un poquito la transmisión, pero se está escuchando un poquito bajito. No sé Ahí se si... escucha. No, no puedo controlar el volumen. El volumen lo controla cada persona de su depositorio. Oh, pues entonces es mi celular, está bien. Gracias. Ajá, sí, de Sí, nada. el mío está al máximo. Bueno, hermanos, entonces, bueno, todos conocemos la historia el día de hoy se llama Un solo talento. Conocemos la historia de que está en Mateo 25 13 30, ¿sí? Entonces, como les estaba contando, siempre pues he tenido el deseo de hacer algo más, ¿sí? Y basándome en esto leí y bueno, ese día me acuerdo que me escribe, me llama el hermano Isaías Cornelio y me pregunta que si no sabe de algún pastor o algún hermano que quiera acompañarles. Entonces yo le dije a él que si no había problema o si se me podía dar la oportunidad a mí, yo con gusto lo hacía. Entonces él me dijo que sí. Bueno, yo no soy predicador, no soy, sí, y a rato se siente uno como decir que vamos a decirlo como el hombre, yo tengo un solo talento, pero prácticamente a veces lo enterramos ese talento. Y bueno, aquí en el capítulo dice que el hombre que recibió un solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido el menor don fue el que había recibido fue el que dejó su talento sin aprovechar. Aquí se nos da una amonestación a todos los que sienten que la pequeñez de sus dones los excusa de presentar el servicio a Cristo. Si pudiera hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprendería, pero debido a que solo puedo servir en unas cosas pequeñas, creemos que estamos justificados, dice, ¿no? Creemos que estamos justificados por no hacer nada.
En esto nos equivocamos. El Señor está probando el carácter de la manera en que distribuye los talentos. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel. Entonces, yo me puse a pensar, dije yo, bueno, no sé predicar, pues no sé cantar, pero siempre me ha gustado como hablarle a otras personas de las cosas de Dios y escuchar de muchas maneras para uno poder comprender y aprender a tener, como dice donde él habla, pero vemos que Dios está probando nuestro carácter, Dios está ahí buscando la manera de que nosotros desarrollemos nuestros talentos, ¿sí? Y que los aprovechemos al máximo, porque si no lo hacemos, pues dice que estamos siendo, ¿qué? Siervos infieles, ¿verdad? Entonces, cuando el hermano me dijo y que podía hacerlo, yo dije, bueno, me llené de nervios y cada mañana sí estoy nervioso, pero yo sé que Dios escucha nuestras oraciones y yo le he pedido mucho que me ayude a tener mi corazón y mi mente enfocada en Él primeramente y en mi trabajo. Yo aquí, pues bueno, apenas termino, me alisto y me voy a mi trabajo. Eh, Llego 3 por la tarde. Bueno, ayer fue a la iglesia anoche, el día miércoles de culto y eso, pero siempre se esfuerza en el cuerpo y pues siente algo de cansancio. Pero bueno, le pedimos a Dios que Él sea el que nos dé fuerza y fortaleza para poder estar al servicio de Él y hacer su voluntad. Eh, Dice que nos equivocamos, ¿sí? Dice que Dios está probando nuestro carácter de una manera en que Él distribuye los talentos. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel y si hubiera recibido 5 talentos, los habría enterrado de la misma manera, como enterró el talento que le dieron. Entonces, yo mirando la historia, que bueno, yo creo que muchos la sabemos, que está en Mateo 25, eh, Dios no nos ha dejado, o sea, solos. Dios dice que así como los apóstoles dio el Consolador, dice que después de que ellos estuvieron unánimes en fe y oración, recibieron el don del Espíritu Santo en su plenitud. Vemos la historia de los apóstoles cuando salieron sanaban, hacían muchos y muchos milagros. Eh, Hoy en día, pues, nosotros dudamos del talento que tenemos. Muchos decimos, no, es que pues yo no sé cantar, yo no sé predicar, no sé hablar. A veces pues también muchos pues dicen que no, nos toman muy poco en cuenta y debido a eso pues nos enfriamos, no queremos estudiar, digo, pero ¿para qué estudio si no me dejan participar? Bueno, hay demasiadas frustraciones. Yo hablaba con un hermano en estos días y él me decía eso, que él pues poco estudiaba porque de verdad que cuando estuvo estudiando nunca lo tomaron en cuenta para salir al frente. Entonces, hermanos, también es algo que, bueno, deberían estar pendientes los dirigentes en las iglesias de, de darle participación a los hermanos, de que ellos también desarrollen sus talentos, de que se sientan útiles, porque muchas veces por no permitirnos o permitirles a unos hermanos participar, entra como quien dice el descontento, no se sienten agradados porque no se les toma en cuenta y empieza a ver la infidelidad a Dios, como que a apartarse de las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso en las iglesias, para que se le tome en cuenta a todos y pues puedan participar y que Dios sea el que y el Espíritu Santo les toque y puedan desarrollar sus dones, hermanos, porque no podemos desaprovechar. Dice que eh, cada ser humano tenemos una tarea y como cristianos más todavía. Entonces, si le damos la oportunidad a los hermanos de participar en la iglesia y desarrollar sus talentos, sabemos que de ahí saldrá un buen maestro, saldrá un buen predicador, eh, un buen hermano que alabe a Dios. Bueno, tantos talentos que Dios ha puesto, pero tenemos que permitirle a nuestros hermanos que los desarrollen también para que
formen parte de la iglesia y puedan también expresar y poder, como que dice esto, atraer a otros y hablarles a otros del amor de Dios. Dice, la importancia de las cosas pequeñas es a menudo menospreciada a causa de su pequeñez. Por eso ellas proveen una gran parte en la actual disciplina de la vida. En realidad no hay nada que no sea esencial en la vida cristiana. Entonces, como nos dice acá, todo es esencial en la vida cristiana. Por más pequeña que sea, por más diminuta, es esencial. A veces es esencial tener a alguien que salga al frente y anuncie un especial. Es esencial el que lee la cita bíblica. Cada acción que se haga en la iglesia es esencial. Y sobre todo para que esos hermanos puedan aprovechar sus talentos y puedan desarrollarlos de una manera eficaz. Dice, esa importancia, ay, perdón, la importancia de las cosas pequeñas es a menudo menospreciada a causa de su pequeñez, pero ellas proveen una gran parte actual de la disciplina en la vida y en la realidad. No hay nada que no sea esencial en la vida cristiana. El edificio de nuestro carácter se verá lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas. El que en lo muy poco es justo, también en lo más es justo. Por la infidelidad en los deberes más pequeños, el hombre roba a su hacedor. Entonces aquí nos indica, yo cuando lo estaba leyendo, me puse a pensar, imagínense, nosotros hasta en eso le faltamos a Dios, como expresa acá, dice, le robamos a Dios. Entonces, cuán importante es eso, tener participación en la iglesia, estar activo, lo mismo en nuestros hogares, hacer actividades con nuestra familia. Nosotros estamos haciendo eh, un proyecto que se llama 40 madrugadas. Eh, yo se lo había enviado a los hermanos por PDF, hermano Isaías Cornelio, dije que estaba muy bonito para ponerlo en práctica, en familia o en los grupos pequeños. Nos habla del Espíritu Santo. Es algo muy bonito también y creo que pues se puede implementar para aumentar en nuestro corazón la fe a Dios, pero sobre todo nuestra vida espiritual para llenarnos de fortaleza y no pensar de que porque no tenemos talento como tal naturales, pues no podemos hacer nada en la iglesia o no podemos participar. Al contrario, debemos luchar para que esos dones, el Espíritu Santo, por medio de su amor, lo desarrolle en nuestras vidas y podamos nosotros avanzar en la tarea que tenemos. Dice, el servicio que le debe, que le debe esta, perdón, que le debe esta infidelidad tiene, esta infidelidad tiene su reacción sobre el mismo. No tiene la gracia, el poder y la fortaleza del carácter que puede alcanzar mediante una entrega sin reserva a Dios. Al vivir apartado de Cristo, está sujeto a las tentaciones de Satanás y comete equivocaciones en su obra por el Maestro por causa de que no es guiado por los debidos principios en las cosas pequeñas. Deja de obedecer a Dios en los asuntos de mayor importancia que Él considera como su obra, especial los defectos acariciados. Al tratar con los detalles menores de la vida, pasan a los asuntos más importantes. Actúa según los principios a los cuales se ha acostumbrado. Así, las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter y por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo y la eternidad.
Entonces vemos cuán importante es esto, estar empapados en las cosas de Dios y no permitir de que porque creemos que nuestros talentos son pequeños, eh, no podamos participar o no podamos estar activos en las cosas de Dios. Dice que poco a poco vamos que influyendo en las cosas y eso nos hace que así como no le prestamos atención o no desarrollamos el talento que tenemos en las cosas grandes de la vida espiritual, vamos también desenfocándonos, nos vamos apartando de Dios cada día más, hermano. Y vemos que es así porque he visto muchos casos de que hermanos se han retirado de la iglesia porque no participan o porque se sienten que están sobrando, que solo van es a calentar el puesto en la banca en la iglesia. Bueno, cantidades de cosas que suceden diariamente y es donde nuestra mente se debilita por el amor a las cosas de Dios. eh, no queremos formar parte bueno, en muchas cosas y se nos hace esto todo como tan simple que nos apartamos de las cosas de Dios. Eh, yo he tratado de participar en lo más posible en actividades en la iglesia. Yo le pido a Dios que me permita tener un empleo con menos tiempo y el tiempo que me quede libre poder dedicarlo a las cosas de Dios, poder dedicárselo a Él, que me ayude a tener esto en el corazón el deseo de trabajar por Él. Somos imperfectos, hermanos, sí, somos por debido al pecado. Tenemos errores. Yo me pongo como dice, en esa lista, en primer lugar, tengo mis errores, mis faltas, tengo mis dudas, mi falta de fe, y le pido a Dios cada día que me ayude a no perder la fe, que me ayude a desarrollar esto, el don de hablarle a otros. Muchas veces grabo videos y quiero ponerlos en línea, pero los miro y me da pena. Me digo, no, pues ese video quedó muy feo, que no está bien. Y no lo hago. Me freno ahí, hermano. Y créame que es triste porque estamos dudando de la capacidad que Dios nos puede dar. Entonces nos falta más oración, más fe en Dios y creer que Él está con nosotros, que Él nos va a guiar, que Él es el que encamina nuestro corazón para hacer su voluntad y para hacer su obra. No podemos negarnos nosotros a hacer la obra de Dios cuando sabemos que si oramos con fervor, Él es el que toma control de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestros sentidos, de todo nuestro cuerpo en general para que sea algo bello y hermoso la labor que hagamos. No dudemos nunca en que Él es el que nos dirige para poder hacer su obra. No permitamos que el enemigo nos llene de dudas, que perdamos el tiempo en cosas esto, que no nos llevan a Dios o que nos hacen apartar de Dios. Hoy en día esto, como les comenté, las redes sociales, esto, el enemigo las usa con toda su capacidad para que el ser humano se aparte de Dios, para que el ser humano no busque de Dios, sino que nos aferremos a ver cosas que no nos dan provecho, cosas que nos hace perder nuestra fe y nuestra espiritualidad. Eh, en las responsabilidades mayores Dios puso a Daniel a sus compañeros en relación con los grandes hombres de la Biblia, perdón, de Babilonia, a fin de que estos paganos pudieran llegar a familiarizarse con los principios de la verdad, la religión en medio de una nación idólatra. Daniel había de representar el carácter de Dios. ¿Cómo llegó él a estar preparado para un puesto de tanta confianza y de honor? Y fue su fidelidad en las cosas pequeñas lo que le dio carácter a su vida entera. Y cuando dice aquí que las cosas pequeñas, hermanos, por ejemplo, yo me puse que días a pensar que nos sucedió algo aquí en la casa. Nosotros tratamos de abrir aquí un pequeño negocito. Mi esposa vende helados
mis hijas el hielo, pusieron algo así como una papelería, sacar copias. Entonces el día sábado en la tarde que llegamos, llegó un vecino y él le dice que si le puede vender unos hielos y sacar unas copias. Entonces mi hija le dice, bueno, vecino, yo le puedo dar los hielos, pero no me los puede pagar. Entonces él le dice que por qué. Entonces mi niña le explica. Entonces él le dice, ah, ok, ustedes son cristianos. Ok, está bien. Me dijo, bueno, entonces en la noche le pago los hielos. Y el señor se llevó los hielos. Después vino a comprar hielos y pues, empezó a preguntarme. Entonces yo empecé a hablar con él, sí, sobre pues, de que nosotros guardamos el sábado y que pues esto está basado en la Biblia. Y le dije que, bueno, que leyéramos la parte donde se expresa que por qué se guarda el sábado y debido a que nosotros lo guardamos. Y entonces me di cuenta que en esa pequeñez, o sea, en algo tan pequeño, puede dar uno testimonio de las cosas de Dios alrededor de nosotros y cómo influye en la vida de los demás, las pequeñas cosas que hacemos. Porque imagínense donde mi hija le fuera recibido el dinero ayer o le fuera dicho, no, no, hoy no vendemos. Entonces vemos en el momento de que actuamos a favor de las cosas de Dios, cómo influye Dios en la vida de nuestros semejantes o de nuestros vecinos. Y son cosas pequeñas que pudiéramos decir que en ese momento Dios, pues, lo poco que ha aprendido mi hija, lo pudo desarrollar y lo pudo expresar. Y vemos cómo Dios obró en esa parte. Ahí estamos tratando de hablar con el vecino y aprovechar el momento que sea adecuado, que Dios nos permita invitarle a él a que estudie con nosotros o a que pueda visitarnos en la iglesia. Entonces vemos cómo Dios usa lo que queremos nosotros, que es pequeño, que es diminuto, que no tiene importancia, cómo lo usa para su obra. Entonces yo creo que es la mejor oportunidad que nosotros tenemos para aprovecharla y para desarrollar nuestros dones. Vemos ahí que mi hija, pues, sin notarlo, diría yo, desarrolló el don del habla, ¿sí? Entonces vemos que es algo totalmente necesario poner en práctica, enseñarle a nuestros hijos. Mi hija tiene 13 años, en que las cosas de Dios las tenemos que tener en primer lugar siempre, en todo momento, en cada instante, por más pequeña que parezca, tenerla siempre en primer lugar para que eso dé testimonio a nuestros semejantes y a nuestros vecinos. Ay, disculpen, hermanos, que sí, porque es que soy un poquito nervioso. Se me perdió acá. Dice, poco es justo. También en lo más es justo por la fidelidad en los deberes más pequeños. El hombre roba su... Ah, perdón, ya lo había leído, perdón. Se me perdió. Estábamos, dice, en lo que le dio el carácter a su vida entera, en la parte de Samuel, de Daniel. Dice, honra a Dios en los deberes más pequeños y el Señor cooperará con él. Dios dio a Daniel y a sus compañeros conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así como Dios llamó a Daniel para que le fuera testigo en Babilonia, Él nos llama a nosotros para que se le seamos testigos en el mundo hoy en día, tanto en los pequeños como en lo más grande, asuntos de la vida. Él desea revelar a los hombres los principios de su reino. Durante su vida en la tierra, Cristo enseñó la lección de la atención cuidadosa que debe dispensarse a las cosas
pequeñas. La gran obra de la redención pesaba continuamente sobre su alma, mientras enseñaba y sanaba. Todas las energías de su mente y de su cuerpo eran forzadas hasta el límite. No obstante, notaba las cosas más sencillas de la vida y la naturaleza. Sus lecciones más instructivas fueron aquellas en las cuales, mediante las cosas sencillas de la naturaleza, ilustró las grandes verdades del reino de Dios. No pasó por alto las necesidades del más humilde de sus siervos. Su oído y clamor de necesidad estaba atento al toque de la mujer enferma, aún en medio de la multitud. El más leve toque de fe obtuvo respuesta. Esta historia también que se presenta acá en este capítulo toca énfasis en nuestras vidas, cómo la fe de esa mujer eh, le permitió en un solo toque que nuestro Señor Jesucristo estuviera ahí, que le atendiera en su necesidad. Yo creo que lo mismo hace Dios con nosotros día a día si le permitimos a Él y al Espíritu Santo que haga esos cambios en nuestras vidas. Como les dije, hermanos, esto no podemos permitir de que las cosas pequeñas siempre nos frenen, que pensando que son tan pequeñas que no tienen importancia, nos frenen a seguir desarrollando en nuestra vida espiritual los deberes que nosotros tenemos como cristianos, como parte, como miembros de iglesia. Así solamente seamos un diácono o simplemente seamos maestro de escuela sabática, sabemos que tenemos una tarea grande y que solo Dios puede darle el valor suficiente a esa tarea, por más pequeña que nosotros la veamos, para llevarla a cabo día a día. Mm, Mis hijas, ellas cantan en la iglesia. Cuando mi hija empezó, solamente fue una vez que la hermana le pidió que si quería cantar en el servicio de canto de un sábado. Estaba más pequeña. Y desde ese día que ella se le permitió cantar, ella le doy gracias a Dios porque Dios le ha desarrollado su don del canto. Y ahorita pues ella la invitan a otras iglesias a cantar, a tener especiales. Y cada día veo que ella se esmera por aprender más canciones, más himnos, mejorar ese don que Dios le ha dado. Y yo sé que Dios se lo está desarrollando cada día más. Y me alegra mucho saber que ella se siente a gusto y está desarrollando su don de cantar y expresar. Mi hija, la más pequeña, también lo ha empezado a hacer y participa en el servicio de canto, en la actividad con los niños. Y eso me alegra mucho, a pesar de, como le digo, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que tenemos errores, sabemos que si ponemos en manos de Dios nuestros talentos, nuestras ganas de hacer algo en la vida espiritual o en nuestras iglesias, Dios va a estar ahí dándonos la fuerza necesaria y dándonos ese don para poder efectuar nuestras actividades en la iglesia. No permitamos que, que nos enfriemos en no hacer actividades en la iglesia, sino participar. Como les decía el primer día, a veces nosotros creemos que con solo ir el sábado, escuchar la predicación, ya estamos guardando como tal el santo día de reposo y sabemos que no, hermano. Tenemos que involucrarnos más en el día sábado, en hacer más cosas. Solo el día sábado es el que le apartamos a Dios. Muchas veces todo de la semana trabajo, trabajo. A veces el día miércoles no asistimos a la iglesia debido al trabajo. Y el día sábado, pues, solo vamos, escuchamos el sermón y nos venimos otra vez a casa. Entonces yo creo que debemos aprovechar ese santo sábado para llevar a cabo la obra de Dios, para desarrollar nuestros talentos, para sentirnos útiles, para que, bueno, compartamos con otros hermanos y podamos ir a visitar a personas
que necesitan escuchar la palabra de Dios, que están esperando. Dice que Dios ahorita en este momento está poniendo corazones listos para que vayamos nosotros a hacer nuestra tarea y que ellos puedan escuchar su palabra para que sean conmovidos por medio del Espíritu Santo y así puedan acercarse a Dios. Eh, Dice, la obra a la cual somos llamados como cristianos es la de cooperar con Cristo en la salvación de las almas para hacer esta obra. Hemos hecho pacto con él. Descuidar la obra es ser desleales a Cristo, pero a fin de realizar esta obra debemos seguir su ejemplo de fiel y concienzuda, con concienzuda atención a las cosas pequeñas. Este es el secreto del éxito en todo ramo de esfuerzo e influencia cristianos. El Señor desea que su pueblo alcance el peldaño más alto de la escalera a fin de que sus hijos puedan glorificarlo, poseyendo la capacidad que Él desea confiarles por la gracia de Dios. Se ha hecho toda provisión necesaria para que revelemos que actuamos según planes mejores que aquellos que emplea el mundo. Hemos de revelar una superioridad de intelecto, de entendimiento, de habilidad y de conocimiento, porque creemos en Dios y en su poder de obra en los corazones humanos. Entonces vemos cuál grande es la obra de Dios, vemos cómo Dios está actuando y cómo actuaría primordialmente cómo actuaría si nosotros le permitimos, si nosotros dejamos que Él sea el que tome el control de nuestra vida, el que Él sea el que tome control de todo nuestro proceso como cristiano y nuestra vida espiritual. Eh, yo creo que la mayor bendición de estar en una iglesia adventista o de ser miembro de una iglesia adventista es participar en lo que más podamos, en tomar decisiones nosotros, en expresarlas también. A veces nosotros, Dios nos ilumina y nos da ideas, pero por temor o por pena, no somos capaces de expresarla en nuestras iglesias. Creemos que son insignificantes y que no van a ser tomadas en cuenta. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos dio testimonio y nos dio una enseñanza que Él las cosas más pequeñas Él las tomaba en cuenta y desarrollaba en muchas personas, porque bueno, si vemos que los apóstoles eran, como dice, eran simples pescadores, eran hombres de mundo y al Dios tomar en cuenta, eh, los unió, los escogió, los eligió y vemos lo que ellos hicieron. Algo que para nosotros hoy en día pensamos que es imposible de predicar el evangelio, de esparcirlo. En ese tiempo no habían carros, no había nada, no había tecnología. Y los apóstoles lograron llevar a muchos rincones del mundo la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos excusa para decir que es que mi talento es muy pequeño y yo no puedo ponerlo en manos de Dios para desarrollarlo y llevar a cabo la obra que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que vayamos a cada corazón, a cada ser humano y pongamos en práctica esos dones que Él nos ha dado para que se desarrollen en su totalidad y para que el Espíritu Santo sea el que le revele a esos corazones el amor de Dios, el plan de salvación, que nosotros podamos sentirnos útiles, no darnos atribuciones a nosotros, pero sí decir, gracias Dios mío, porque me has permitido ser tu siervo, me has permitido hacer tu voluntad y sentirse uno bien consigo mismo, no como muchos nos sentimos en la iglesia, pues vamos a decirlo, nos sentimos inútiles, que no tenemos participaciones. Debemos leer. Yo creo que la Biblia, más que todo, pero también los escritos de la hermana Elena de White nos ayudan demasiado, hermanos. Si los leemos y nos enfocamos en leerlos, vemos cómo Dios utiliza
en ese momento las cosas para que se lleven a cabo. Como les dije, yo pues nunca pensé en poder hacer un amanecer con Cristo y poder hablar, hablarles a ustedes, bueno, no yo, sino Dios, y vemos cómo de la manera que lo hizo. Empecé a leer este libro y le pedí a Dios que me ayudara a poder desarrollar eh, el don del habla y a poder esto compartir con otros y vea cómo Dios actúa y lo hace. De igual manera, Dios quiere que cada uno de nosotros sintamos ese fervor de desarrollar dones que creemos que no tenemos o que son muy pequeños. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en leer su palabra más y que podamos enfocarnos en que sí podemos, en que sí somos capaces teniendo esa fuerza y esa diligencia de Dios de nuestra parte, podemos expresarle a otros el amor que Dios tiene y el plan de salvación que Dios quiere que nosotros seamos los que lo impulsemos. Como sabemos, dice que se nos dio el privilegio a nosotros, algo que los ángeles querían hacer, imagínense, y nosotros desaprovechamos la oportunidad que Dios nos dio, nos llenamos de nervios o de miedo o de incapacidad, vamos a decirlo, y no permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. No le dejamos que Él tome control de nuestra voz, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, para poder nosotros llevar a cabo nuestras tareas. Yo creo que lo más esencial es eso, hermanos. Eh, Pidámosle a Dios, leamos más su palabra, eh, hagamos culto cada mañana con nuestras familias y de verdad que de esa manera se va desarrollando en nuestras vidas y el Espíritu Santo puede actuar y podemos nosotros expresarle a otros su amor, su, su plan de salvación, que es lo más grande, y vemos que el tiempo cada día es más poco, hermanos, y debemos aprovecharlo al máximo. No podemos dice despilfarrar el tiempo que Dios nos ha dado, porque se nos va a preguntar que, qué hicimos con el tiempo que se nos dio, qué hicimos con la vida que se nos dio, si lo usamos para nuestros deleites o si lo usamos para la obra de Dios, porque sabemos que nuestra vida eh, es de Dios, nuestro cuerpo es de Dios, es templo del Espíritu Santo, y como le dije en la lección de la salud, que no podemos tampoco permitir dañar nuestro cuerpo porque sabemos que es templo del Espíritu Santo. Así que, apreciados hermanos, yo les agradezco y bueno, les doy gracias por su paciencia, porque sé que pues eh, siento nervios al hablar y me da miedo, pero bueno, le pido a Dios que cada día me ayude a mejorar y que cada día sea el que tome control de mis acciones y bueno, y que yo pueda seguir teniendo las ganas de cada día poder expresar más su palabra y aprender más y hacerlo de mejor manera y que el Espíritu Santo sea el que tome todo mi ser y lo moldee para su obra. Les doy gracias a cada uno de ustedes y les deseo un bendecido día. Vamos a tener una pequeña oración. Bondadoso Dios, damos gracias porque tu amor, tu palabra y tu plan de salvación, Señor, se están llevando a cabo cada día, Señor. Ayúdanos a ser parte, a que el miedo, la timidez y que la sencillez de lo que de nuestros dones no nos frustren, sino que cada día nos aferremos a ti para que desarrollemos esos dones que tú nos has dado, para que los pongamos en práctica, para que moldeemos nuestras vidas, Señor, para hacer tu obra. No permitas que el enemigo nos agobie, sino que estemos ahí, Señor, luchando constantemente cada día, cada instante, Señor, que aprovechemos nuestro tiempo al máximo, Señor, enfocándonos en tu palabra, enfocándonos en la lectura, enfocándonos en aprender cada día más de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has acompañado en esta mañana y le pido que guíe a cada uno de los que estamos presentes en nuestras labores de este día y que podamos hacer todo con amor y que no olvidemos que en el trabajo también tenemos la oportunidad
de hablarle a otros en el camino, en el autobús, en todo momento y en cada instante podemos tener la oportunidad de acercar un alma a Dios. Así que les pido encarecidamente, hermanos, que oremos fervientemente por las peticiones que se han hecho, que tengamos fe en que Dios las va a cumplir y que no olvidemos que tenemos un Dios que hace posible lo imposible. Esto lo pedimos y lo explicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Franklin. Gloria a Dios.